Dios les continúe bendiciendo en esta mañana, hermano. Es un placer estar con ustedes hoy para compartir de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar navegando el capítulo 5 de Mateo. Vamos a estar quedándonos ahí un rato. Y el mensaje de hoy va a comenzar con unas palabras quizás un poco sorprendentes, unas palabras fuertes de parte de Jesús. Pero es porque Él estaba definiendo algo que iba a influenciar cada cosa que nosotros íbamos a hacer en nuestra vida. Así que vamos a buscar en Mateo, el capítulo 5, el versículo 20. Y este es Jesús hablando. Y Él dice lo siguiente. Cuando lo puedan proyectar. Él dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por estar reunidos aquí en tu casa en un día más de vida, Señor. Te damos gracias porque cuando tus palabras son suaves, son bálsamo, y cuando son fuertes, son lecciones, pero siempre son nutrición para nuestra alma, Señor. Te pido que en el día de hoy podamos entender las palabras que dijiste cuando diste ese mensaje tan importante, y que esas palabras caigan en oídos abiertos hoy, Señor, en corazones listos para recibir lo que tienes para nosotros, y que podamos entender hoy un poco más tu reino, Señor, no como algo que viene, sino como algo que ya está aquí. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos guíes y me guíes a mí, Señor, que sean tus palabras y no las mías. Amén. Bien. Estamos comenzando una nueva serie titulada En busca del reino, donde vamos a estar explorando qué es el reino de los cielos que Jesús describe en la palabra y cómo se busca ese reino primero. Pero en los últimos 2 meses estuvimos explorando Mateo 5, las bienaventuranzas, como un retrato de los aprendices de Jesús. Estuvimos viendo cómo Jesús describe en esas bienaventuranzas las características de los que Él llama suyos. Es como ponerle un sello de autenticidad, de esto es una obra de arte y Jesús la firmó. Pero ahora, en ese mismo capítulo donde Jesús está hablando de las bienaventuranzas, de momento lanza el siguiente reto. Y recuerden que la primera bienaventuranza era bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él les presenta este reino de los cielos y él cierra las bienaventuranzas nuevamente hablando de a quién le pertenece el reino de los cielos. Y ahora pasa a decir, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Este reino que les presentó ahora le está poniendo una condición. Y son palabras fuertes, porque los fariseos eran las personas que enseñaban todo lo que era espiritual en Israel. Y Jesús lanza este reto y parece ser una categoría bien abarcadora. O sea que yo tengo que ser mejor que los fariseos, tengo que seguir las reglas mejor que los fariseos. Y Jesús prosigue a dar unos ejemplos de a qué Él se refiere con que nuestra justicia supere la justicia de los fariseos. Así que vamos a continuar en Mateo 5, pero ahora vamos del 21 al 24. Y lee de la siguiente manera. Han oído a que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio.
Y me gusta esta traducción porque en otras versiones no lo dice así, pero dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Voy a hacer una pausa, no vamos a leer el 23 y 24 todavía. Jesús toma las enseñanzas que los fariseos de su tiempo estaban enseñando y le dice al pueblo, lo que ustedes aprendieron de los fariseos no es suficiente para el reino que yo estoy trayendo. Jesús coge un mandamiento y lo hace, al parecer, más estricto que el reglamento que los fariseos le daban al pueblo. Así que a simple vista nos vemos tentados nuevamente a pensar que Jesús está diciendo que tenemos que ser fariseos, más fariseos que los fariseos. Pero vamos a ver otro ejemplo y después voy a volver al 23 y al 24. Vamos a ver otro ejemplo para ver si podemos entender qué exactamente es lo que Jesús nos quiere decir. Y ahora vamos a ir de los versos del 33 al 37. Hay más ejemplos de por medio, pero escogí algunos porque si no, estamos aquí hasta las 3 de la tarde. Y dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramento. Y si Jesús estuviera dirigiendo este mensaje a Boricua, diría, pero yo digo, no hagas juramentos, punto. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Y muchos que estamos entrando en edad sabemos que no podemos volverlos negros después de que se vuelvan blancos. Simplemente di si lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Jesús habla de otro mandato que los fariseos de su tiempo enseñaban y lo hace más estricto, pero explica la razón detrás de por qué se vuelve más estricto el mandamiento. Y en eso está la clave de lo que Jesús está tratando de decir. No sé si notaron que cada vez que digo los fariseos, uso la frase los fariseos de su tiempo. Porque a veces hemos oído tanto las críticas completamente correctas que Jesús tenía hacia los fariseos que nos vemos tentados a pensar que simplemente ser un fariseo te hacía una mala persona. No es así. De hecho, sin los fariseos, ¿cómo la ley hubiese sido pasada de persona a persona? Sin los escribas, ¿cómo hubiesen sido pasadas las escrituras del pasado a las escrituras que tenemos hoy día? El problema es que los fariseos del tiempo de Jesús habían olvidado la razón por la cual los mandamientos fueron dadas en primer lugar. Jesús está diciendo que no debes romper tu juramento, fue la regla que le fue dada, pero la razón por la que Jesús dice tú ni siquiera deberías jurar en primer lugar es porque estás jurando por cosas que le pertenecen a Dios, no te pertenecen a ti. So, ¿qué autoridad tienes tú a decir, yo te lo juro por el cielo? El cielo no es tuyo, el cielo es de Dios. Tú vas a jurar por la tierra no te pertenece a ti. Yo juro por mí mismo, te lo juro por mi vida. Tu vida no es tuya, tú no te diste tu vida, Dios te dio tu vida. En otras palabras, la importancia del mandamiento no es que a Dios no le gustan los juramentos. Es que cuando la gente de ese tiempo juraba, se le estaba olvidando dónde estaba la autoridad por la cual ellos estaban jurando. Estaban tomando ellos
el lugar de Dios. Y Jesús está diciendo, los fariseos de este tiempo les están enseñando mandamientos por mandamientos. Les están diciendo, cumplan por cumplir. Y Jesús está diciendo, no, no, no. El que está detrás de los mandamientos es la razón de los mandamientos. No es que no matarás, porque eso hace de nuestro país una mejor civilización. No es que no matarás porque vas a violentar los derechos humanos de otra persona. Es que no matarás porque el autor de la vida le desagrada que tú mates. Y ese mismo autor de la vida le desagrada que tú tan siquiera le digas idiota a tu prójimo. Le desagrada que tú maldigas a alguien que él creó. Y por eso Jesús hace más específico el mandamiento. Jesús no está tratando de ser más fariseo que los fariseos. Él está tratando de decir, cuando tú vayas a cumplir un mandamiento, asegúrate que lo cumples porque estás tratando de honrar al que dio el mandamiento. El mandamiento no tiene que ver contigo, tiene que ver con él. Y ahora vamos a volver a los versos 23 y 24, porque quiero que vean los efectos de cuando cumplimos por cumplir, porque cuando Jesús dice que tú cometes asesinato, tan solo con enojarte con alguien, él dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Él está diciendo nuevamente, la ofrenda no es lo importante. Porque esto es un secreto que mucha gente no sabe, pero se los voy a revelar. Dios no necesita tu chavo. Él te los dio. Él lo que está diciendo es, cuando tú entregues algo en agrado a Dios, cuando tú ofrendes para agradar a Dios, si lo estás desagradando en otra frontera, tú darle la ofrenda no lo impresiona. No es el mandamiento, es el que se encuentra detrás del mandamiento. Entonces Jesús está dando el contexto de los mandamientos y él está diciendo, si sigues la ley por la razón que los maestros de la ley religiosa lo están haciendo o por la razón que los fariseos lo están haciendo, nunca vas a entrar al reino de los cielos. Y con esto traigo la primera herramienta del día de hoy. Herramienta número 1. Cuando veas un mandamiento que vas a seguir en una decisión de tu vida, pregúntate, ¿cómo seguir este mandamiento honra a Dios? ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios es sabio, tan sabio, que Él sabe que tú seguir un mandamiento, por la razón que sea, te conviene. Todos los mandamientos que Dios dio, los hagas por la razón correcta o los hagas por la razón incorrecta, son convenientes a ti. Pero Él no se deleita ni se impresiona cuando lo haces solamente por hacerlo. Él quiere que tu pensamiento en tu obediencia esté puesta en Él. Si obedeces por obedecer y no obedeces por quien estás obedeciendo, para Dios, eso no cuenta. Así que Jesús ha pintado en las bienaventuranzas que ya aprendimos cómo se ven los ciudadanos de su reino. Ahora nos está enseñando cómo pensar como los ciudadanos de su reino. Jesús está aclarando lo que hasta el día de hoy todavía hay personas que malinterpretan del reino de Dios.
Para los fariseos, la justicia se trataba de mandamientos cumplidos. Se trataba de una lista que tú ponías check marks como si fuese una lista de tareas. Y si las cumples, la caja está cuadrada porque eres una buena persona. ¿Ustedes saben cuánto mal ha hecho la frase una buena persona? Ah, que yo soy bueno, así que yo sé que yo voy para el cielo. ¿Ustedes saben cuántos no creyentes yo he oído decir esa frase? Es que yo sé que yo voy para el cielo porque yo soy bueno. Es que yo sé que ese amigo mío tiene que ir al cielo porque él es bueno. Y Jesús está diciendo, no. La justicia de mi reino no viene de gente que se cree que es buena. Viene de gente que ve a mi Padre y lo quiere agradar. Jesús demostraba que el porqué de un mandamiento era igual de importante que el mandamiento mismo. Jesús no quería gente creyendo que ser bueno es suficiente. Él quería transformar las vidas de cada persona que lo escuchaba al punto que cada pensamiento que saliera de su corazón fuera encaminado a cómo yo puedo agradar al Padre, cómo mi obediencia me acerca al Padre. Y ahora quizá estamos empezando a entender qué es lo que Él quiere decirnos. Pero a mí me gustan mucho las analogías, los símiles. Así que voy a entregarle uno hoy que quizás nos ayude a entender cómo podemos visualizar lo que Jesús está tratando de entregar. Pero para hacerlo, tengo que compartirles un secreto de mi persona. Algunos aquí presentes ya saben esto de mí, pero para los que no lo saben, les voy a confesar un secreto que puede cambiar cómo ustedes me ven como persona permanentemente. Me está temblando el corazón. Y quiero que sepan que a menos que fuera porque quiero enseñarles una lección importante, jamás les confesaría esto. Pero aquí voy. A mí no me gusta comer ajo. Podemos empezar a sanar. A mí no me gusta el arroz. Si se sienten que ya no quieren hablar conmigo, si tienen que rasgar sus vestidos en agonía, lo comprendo. Y sepan que no están solos en cómo se sienten ahora mismo. Porque por 37 años gente se ha enterado que a mí no me gusta comer arroz y quedan completamente tan incrédulos como ustedes seguramente están ahora. Que no te gusta comer ajo. Y probablemente les pasó una frase por la mente. Y sean sinceros, yo he sido sincero con ustedes, ahora sean ustedes sinceros conmigo. ¿Cuántos pensaron, qué clase de puertorriqueño tú eres? ¿Quiénes pensaron eso? Ahí ve. Y por 37 años, cuando la gente se entera que el ajo no me gusta, me hacen esa pregunta. ¿Tú eres puertorriqueño? ¿Qué clase de puertorriqueño tú eres? Y lo importante no es por qué me gusta o por qué no me gusta el arroz. Simplemente sepan que no me gusta. Pero noten que cuando yo digo que no lo como, la gente pone en cuestión mi origen, mi puertorriqueñidad. Y me parece curioso que nadie pregunta mi genética. Nadie pregunta, ¿tus papás son puertorriqueños? Porque sí lo son, los dos son puertorriqueños. Nadie pregunta dónde yo nací. Simplemente me dicen, tú no comes ajo. ¿Qué clase de puertorriqueño tú eres? Porque comer arroz es igual de puertorriqueño que saberse la borinqueña. De hecho, para algunos es hasta más importante comer arroz que saberse nuestro himno nacional. Pero ahora esta historia tiene una segunda parte. Y la segunda parte es la siguiente. Hace unos años atrás, mi esposa y yo visitamos España. Fuimos a España de vacaciones. Y estábamos en la ciudad de Toledo. Entonces, en la ciudad de Toledo entramos a un café a almorzar para seguir viendo la ciudad. Y cuando vamos a ordenar, estábamos durante el tiempo del COVID.
Llega el mesero, mi esposa y yo tenemos mascarillas, el mesero tiene una mascarilla y él nos dice, ¿qué van a comer? Y ya nosotros habíamos mirado el menú, habíamos decidido nuestra orden y yo le digo, porque Raquel siempre me manda a mí a hacer las órdenes, aunque ella es la que dio todas las instrucciones de cuál es la orden que se va a hacer. Y él dice, ¿qué van a comer? Y yo empiezo mi orden diciendo, pues yo quiero, ¿sabes qué? Me vas a dar un sándwich de... Y cuando miro al mesero, aunque no puedo ver su cara, solamente puedo ver sus ojos, veo que tiene los ojitos así. Y yo sé que se está riendo. Y me pasmo. Y él me dice, son puertorriqueños, ¿verdad? Y yo miro a Raquel y le digo, pues sí, somos puertorriqueños. ¿Cómo lo sabes? Porque hablan cantando. Y yo soy venezolano y he oído a los puertorriqueños hablar y todos hablan así. Un océano aparte de mi país. Y no puedo esconder de dónde soy. Verán, yo puedo tener padres boricuas, puedo tener genes boricuas, lo que sea que eso signifique, porque los puertorriqueños somos la gente más mezclada del mundo. No es que coma o no coma ajo, no es que tenga o no tenga los genes, no es que mis padres vengan de donde vengan. ¿Cómo me comporto? Le deja saber a la gente de dónde yo soy. Y esto se puede decir de cualquier país y sus idiosincrasias. El punto es, con esta ilustración, si un japonés viene a Puerto Rico y come arroz con gandules porque le gusta el sabor, ¿cuántos dirían que él es un puertorriqueño? No, no es puertorriqueño. De la misma forma que nosotros ir a un restaurante y comer sushi no nos hace japoneses. Pero si un hombre de Japón lleva 20 años en Puerto Rico y se come el arroz con gandules acompañado con pernil y un pastel, después de haber cantado aguinaldos en una parranda, porque es Navidad, nos veríamos tentados a decir que tiene la mancha de plátano característica de nuestro país, especialmente si habla el español cantado. Incluso si ese japonés fuera a España y estuviera ordenando en ese lugar en Toledo, ese señor venezolano le preguntaría, tú eres boricua, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús está haciendo con su reino. Jesús está diciendo, comerte un plato típico de mi reino no te hace un miembro de mi reino. Seguir un mandamiento, por seguir un mandamiento no te hace un miembro de mi reino. Jesús le está diciendo qué es lo que está detrás de cada mandamiento, qué es lo que está detrás de cada costumbre de su reino. Y Él está invitándonos en esta mañana, como lo hizo aquel día, a aprender a actuar, pensar, sonar como un miembro de su reino. Porque el reino de Jesús no es un lugar físico aquí en la tierra. Es nuestro hogar final cuando vayamos a morar con Él. Los fariseos tenían el linaje correcto, la vestimenta correcta, el conocimiento de los libros correctos para poder fingir perfectamente ser parte del reino. De la misma forma que una persona podría fingir ser un puertorriqueño porque le gustan los bacalaitos fritos. Y nosotros podríamos fingir ser de otro país por aprender su idioma o por comer una de las comidas típicas. Pero noten que alguien que sí es auténticamente del país sabría decir, todavía no te has ganado el sello. Y eso
es lo que Jesús está tratando de decir. Él, el ciudadano auténtico del reino, está diciendo, puedes engañar a los demás con pensar que eres bueno, pero a mí no me puedes engañar, porque yo puedo ver qué es lo que está dentro de ti y yo sé por qué tú lo estás haciendo. Vamos a mirar un último ejemplo de lo que Jesús nos exige para su reino. Y vamos del 43 al 48. Jesús dice, han oído a la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Jesús nos remata aquí con la realidad de que el que sigue los mandamientos solo por la imagen de ser bueno, nunca va a ver el reino de los cielos. Así Él lo dice en el verso 20, nunca va a ver el reino de los cielos. Porque los paganos hacen lo bueno cuando les conviene. Jesús está diciendo, tú no puedes pretender ser un ciudadano de mi ciudad solo porque aprendiste algunas cositas de cómo se supone que nosotros actuemos. Porque hay cosas de mi ciudad que se hacen fuera de mi ciudad también. Y ahora les voy a dar la segunda herramienta de este mensaje, que es que tomes en cuenta cuánto obedeces específicamente cuando no te conviene. Porque obedecer cuando conviene, ¿qué diferencia hace? Ejemplo perfecto. ¿Cuántos siguen el límite de la velocidad cuando están en un tapón? ¿Cuántos se pasan del límite de velocidad en un tapón? Nadie. ¿Por qué? Pues no cuesta nada. ¿Cuántos siguen el límite de velocidad cuando están tarde para un sitio? Y es un ejemplo cómico, pero a lo que quiero llegar es obedecer cuando te conviene. No es obedecer, es irte por el camino de poca resistencia. Obedecer cuando no te conviene. Ahí es donde Jesús está diciendo, así es que actúa la gente de mi reino. La apariencia de bondad y obediencia no basta para Jesús. Él quiere una transformación interna. Y esto es más exigente, pero también es más liberador. Míralo de esta manera. Cuando Jesús presenta por primera vez su reino, ninguno pertenece al reino. Todos somos extranjeros en el reino de Jesús. Pero Él sí es el ciudadano verdadero del reino. Y por su sacrificio tenemos entrada al reino. Pero Jesús te ama demasiado para dejarte ahí. ¿Y qué quiere hacer Jesús? Jesús quiere entrar a tu casa, cocinarte arroz con gandules, con pernil, con un pastel y decirte, así se come en Navidad en mi casa. Y eso es lo que Jesús está haciendo con cada uno de nosotros cuando nos dice estas palabras tan fuertes. Él está diciendo, yo que soy del reino, quiero estar acompañándote hasta que tú aprendas cada detalle de cómo un ciudadano de mi reino vive, come, ama,
acompaña, llora, ríe, todo tiene una razón de ser. Todo mandamiento tiene una razón detrás de él que tiene que ver con agradar al Padre. Dios no dio ningún mandamiento porque sí. Dios no nos hizo ninguna exigencia porque sí. Siempre estaba ligado a agradar al Padre. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Quiere transformar nuestras vidas al punto que cuando la gente nos oiga hablar, reconozca el acento del reino y nos diga, tú eres cristiano, ¿verdad? Y que tú puedas decir, ¿cómo tú lo sabes? Es que los cristianos actúan como tú actúas. Es que los cristianos suenan como tú suenas. Es que los miembros del reino de Dios, sin tener que pensarlos, recuerden, yo no hablo con mi acento porque quiero que la gente sepa puertorriqueño, que yo soy puertorriqueño. Yo hablo con mi acento porque es el único acento que tengo. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que tu acento sea tanto el acento del reino que llegue el punto que cuando te oigan hablar no suenes como más nada, excepto un seguidor de Jesús. Y Él te está diciendo, si tú no tienes ese acento, si tú no haces las cosas que yo he pedido por la razón correcta, eres como los fariseos de este tiempo. No vas a poder ver el reino de los cielos. Esa es la justicia del reino. No son las reglas. Es el motivo por el cual fueron escritas. Es el rey por el cual fueron escritas las reglas de ese reino. No está en el linaje, no está en que tus papás fueron para la iglesia y ahora tú eres cristiano porque tus papás fueron cristianos. Es por el maestro al que tú vas a escuchar cuando vas a la iglesia. Tú pudiste haber tenido padres que nunca escucharan de Dios, pero si estás con el maestro por el cual esto fue escrito, eres parte del reino. No está en el linaje, no está en la apariencia, no está en que tú hayas sido bueno toda tu vida, no está en que tú nunca hayas cometido un error. No tienes que tener un récord de un pasado perfecto. Es que Dios haya transformado tu mente. No se trata de lo que eras antes de ser un ciudadano del reino. Se trata en, estoy siendo transformado para ser inconfundible cuando me vean. Y aquí es el punto. Tú mismo no te puedes hacer justo. Tú no puedes ser obediente lo suficiente para que te confundan con un miembro del reino de los cielos. La única forma es que pases tiempo con el rey, que siempre es justo, y se te pegue su acento, porque entonces es que él te ha hecho justo. Cuando ya actúas, te pareces a él. De eso se trata el reto que Jesús ha lanzado. En las bienaventuranzas, él dice, este es el físico de los miembros de mi reino. Y ahora, más adelante nos dice, y este es el acento, esta es la música, esta es la manera de ser, de actuar, no solamente el físico, de los miembros de mi reino. Porque Jesús no quiere un milímetro de tu vida donde Él no tenga su influencia puesta. Él quiere que en todo tú seas un ciudadano inconfundible de su reino. Y la mejor parte es que el reino de los cielos no está en el futuro, sino que está en el futuro y está en el presente. Porque el reino de los cielos llegó el día que Jesús vino a la tierra. Ahora, nosotros estamos, como yo estaba en España, cuando iba a venir en el avión de regreso, estamos en el terminal, de camino
a esa nueva Jerusalén donde todos vamos a estar destinados. Pero yo no dejé de actuar como puertorriqueño en el terminal. Si alguien en el terminal me hubiese dicho de dónde tú eres, mi acento hubiese delatado de dónde yo soy. Y asimismo, aunque no estamos en el cielo, somos ciudadanos del reino de los cielos desde ya. Así que nos corresponde ser vistos como ellos desde que estamos aquí en el terminal. Dios no quiere que tú actúes como un ciudadano del reino de los cielos cuando estemos en el cielo. Él quiere que lo hagas desde ya, porque ya Él vino y ya Él te está enseñando la cultura de su reino. Y en tu caminar con el Rey te voy a ofrecer una última herramienta. La tercera herramienta de hoy es: nunca olvides tus compatriotas. Y puse acento porque hay que decirlo con énfasis. Nunca olvides tus compatriotas. Qué bueno que nosotros no somos el primer ciudadano del reino. Porque para eso es que venimos todos los domingos aquí. Venimos a ser una ciudadanía que comparte juntos lo que hemos aprendido del maestro, que exploramos cada enseñanza que el maestro nos da para hacerlo con un corazón sincero, no para que la gente piense que somos buenos. Si tú estás aquí porque quieres ser una buena persona, estás aquí por la razón equivocada. Ahora, si tú estás aquí porque tú quieres aprender cómo verdaderamente agradar al que está detrás de los mandamientos, entonces estás en el sitio correcto. Porque es importante nunca olvidar a tus compatriotas. ¿Cómo tú le pegas el acento a una persona? Lo rodeas con personas que hablan con ese acento. Y eso es lo que hacemos aquí. Aprendemos el acento, aprendemos las idiosincrasias de nuestro rey, de su nación, de la cual vamos a ser y somos ciudadanos. Y después nos ponemos a practicar. Empezamos a hablar con el acento. Y primero suena un poquito como cuando empezamos a aprender otro idioma. Quizás sonamos como un americano aprendiendo español, pero eventualmente aprendemos el español con el acento correcto. Or maybe we start learning the English como un boricua que está aprendiendo inglés. Siempre los primeros pasos dan trabajo, pero eventualmente llega el punto donde te preguntan: espérate, tú eres puertorriqueño, pero tú hablas un inglés tan bien hablado. Tú eres americano, pero tú hablas un español tan dominado. Porque te has pasado tanto tiempo con los que conocen el idioma y el acento y la cultura, que llega el punto que, como decimos aquí en Puerto Rico, tienes la mancha de plátano. Por eso nunca olvides tus compatriotas, porque junto a ellos pules el acento del reino. Y por eso quiero invitarlos a algo que estamos haciendo, que es que en el Bible App estamos compartiendo lo que hablamos estos domingos como comunidad. Yo no estoy diciendo que venir y escuchar hoy no es bueno, no es suficiente. Lo que estoy diciendo es, como en una clase de cualquier idioma, la práctica hace la perfección. Y les invito a que escaneen el código de barra, o si no lo van a escanear ahora, pregunten por él después y participen de esto. El app no tiene nada que Dios no te pueda dar. Simplemente es estar con nuestros compatriotas pasando tiempo juntos. Y cierro con esto. Vamos a ir a Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Y dice: así que ahora ustedes
los gentiles, o sea, cada uno de nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, no nuestras propias fuerzas, por medio de Él, ustedes también llegan a formar una parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Cuántos tienen orgullo de ser ciudadanos del reino como tienen orgullo de ser puertorriqueños? ¿Solamente una persona? Wow, pues son puertorriqueños bien orgullosos. ¿Cuántos, no importa de dónde sea, cuántos tienen orgullo de ser un ciudadano del reino? Ahora sí, el rey es quien te va a enseñar la justicia de su reino. Pero los acentos se recogen cuando pasas tiempo con la gente del país. Así que recuerda que en Cristo tienes una familia que te apoya y te quiere. Así que no sigas las reglas, no sigas los mandamientos, no vengas a la iglesia, porque sí. Sé transformado con nosotros. Esa es la invitación del mensaje de hoy. Y si aún no conoces la justicia del reino, porque estás empezando tu caminar con Jesús, entonces estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Porque si quieres que Cristo te enseñe, te invito a que pases al frente. Y que pases al frente para que tus compatriotas oren por ti. Si en alguna parte de tu vida tú has estado obedeciendo porque quieres ser bueno, porque quieres acostarte a dormir con una conciencia limpia y lo estás haciendo porque es que me hace sentir bien, Jesús está diciendo que eso no es suficiente. Y si has estado obedeciendo por esos motivos, te pido que pases al frente. Y vamos a orar por ti. Porque Cristo quiere que tú lo obedezcas, que tú lo acompañes, que tú lo sigas. Porque Él es el Rey de tu vida. Detrás de cada mandamiento hay un Dios que te ama, que te dio esos mandamientos porque te ama. Detrás de cada acción que tú haces por el reino, tiene que estar el Rey. Si no, Jesús te lo va a dejar saber, te va a decir, esto no es lo que yo quiero de ti. Yo quiero que tú te parezcas a mí. A que cuando alguien te vea, te oiga y reciba lo que tú tienes para ofrecer, digan, este es un ciudadano del reino mío, porque no lo puede esconder. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias primero porque no merecíamos entrar a tu reino. Y en tu sacrificio en la cruz, abriste las puertas para que pudiéramos ser partícipes de tu gloria. Y Señor, nos hemos dejado confundir por sentimientos de querer ser buenos, de querer ser aprobados por los que nos ven y pensar que tu reino se trata de algo que puede hacer por nosotros. Y te pedimos que nos perdones si hemos hecho eso. Padre Santo, que cada segundo que pasemos contigo
dentro de la iglesia, dentro de tu palabra o compartiendo con nuestros hermanos, sea un segundo más que nos parecemos a ti. Que vayamos puliendo nuestro acento, nuestra cultura, nuestra manera de ser, para que el que nos vea desde afuera diga, tú eres del reino, ¿verdad? Porque es que suena que eres de allí. Señor, quiero parecerme más a ti. Queremos parecernos más a ti. Que no olvidemos que ese es el propósito por el cual estamos aquí. No porque queremos ser buenos. Ser buenos sin ti no significa nada. Queremos estar contigo para que tú nos hagas justos. Porque nosotros mismos no nos podemos hacer justos. De eso se trata la justicia de tu reino. Señor, fueron palabras fuertes cuando las dijiste. Pero también es libertad de saber que no depende de nosotros, sino que depende de ti. Te doy gracias por esas palabras fuertes. Te doy gracias por tu compañía. Y te pido de todo corazón parecerme un poco más a ti cada día. Y pido lo mismo para mis hermanos en ti. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, hemos orado. Amén.